titulado Datos y visualización en la Escuela de Periodismo del Mundo, Universidad Rey Juan Carlos. Prácticamente toda su carrera profesional la ha desarrollado en eldiario.es, donde está desde 2015. Raúl es un periodista especializado en temas de desigualdad, elusión de impuestos, migración, agricultura, elecciones y COVID-19. Coordinó el proyecto La Tierra Esclava, que es una investigación transnacional premiada que desveló el lado oscuro de los grandes cultivos de plantación en Latinoamérica y África, y formó parte de la investigación Los papeles de la Castellana, que desveló trucos de las grandes fortunas españolas para no pagar impuestos. De 2015 intenta contar historias basadas en el análisis de grandes bases de datos, y hoy nos va a contar cómo los datos nos ayudan a contar mejores historias. ¿Se me escucha? Sí, vale. Bueno, como ha dicho Eva, soy Raúl Sánchez, soy coordinador del equipo de datos del diario.es y nada, es un placer estar aquí, la verdad. Nunca había estado en una universidad canaria para contar un poco lo que hacemos en el periódico. Y bueno, pues les voy a contar un poco lo que les voy a contar hoy. Voy a intentar ser lo más resumido posible, que es un poco de cómo en el diario.es los datos y especialmente las visualizaciones, es decir, los gráficos y mapas, nos ayudan a contar mejores historias que las que hacíamos antes. Vale, para empezar, el equipo de datos del diario.es nació cerca de 2013-2014, no hay una fecha definida porque realmente fue como surgiendo dentro de la redacción como poco a poco. Y ahora mismo es un equipo formado por 3 personas, que somos Ana Ordaz, Victoria Oliveres y yo, Raúl Sánchez. Somos un equipo que al principio éramos un poco como superhéroes o algo así. Era una cosa muy rara porque nos pedían como hacer como cualquier cosa que se le pudiera ocurrir, desde arreglar un ordenador hasta la impresora no funcionaba, pues nosotros lo podíamos solucionar y cosas así. Es decir, que éramos como gente como súper técnica que podía hacer cualquier cosa que se les ocurriera. Pero realmente somos un equipo multidisciplinar, es decir, un equipo de periodistas exclusivamente, pero que sabemos hacer como muchísimas más cosas que solo como periodistas que llamaríamos como tradicionales. Somos un equipo transversal porque trabajamos en colaboración con toda la redacción, es decir, frente a equipos o secciones de un periódico como más tradicionales que trabajan como por su cuenta, nosotros colaboramos con todas las secciones del periódico, desde política hasta cultura, economía o incluso la parte que está un poco más detrás, en la parte, en este caso, de nuestro medio del diario.es, en la parte de socios y marketing y grandes proyectos. Y somos un equipo independiente porque no tenemos, o sea, a quien hablamos directamente es al jefe de redacción y al director del diario.es, Ignacio Escolar. Es decir, no estamos debajo de ninguna sección que nos limite, sino que somos como un equipo independiente que nos permite tener cierta libertad para organizar el flujo de trabajo y también colaborar con todas las partes, como les decía antes, de la redacción. ¿Vale? Entonces, esto es un poco lo que pasaba al principio, que hemos ido como educando al resto de la redacción de lo que podemos hacer y lo que sabemos hacer, de qué era lo que la gente cree que podemos hacer y lo que hacemos realmente, ¿vale? O sea, era como, nosotros éramos como una especie de personas súper guays, bueno, súper guays en el sentido de que podíamos hacer como cualquier cosa, pero muchas veces se nos pedían cosas que realmente no era lo que era nuestro curro, que era hacer periodismo con bases de datos y visualizar datos para contar mejores historias, ¿vale? Ahora en serio, o sea, ¿qué es lo que hacemos en el diario.es en el equipo de datos? Que es básicamente un esquema como muy básico de lo que hace cualquier equipo de datos en cualquier redacción del mundo, tanto en España como en Estados Unidos y en cualquier otro país, ¿vale? Lo que hacemos es básicamente un trabajo que se basa en estos 4 pasos habitualmente. Muchas veces te saltas uno, o uno lo haces menos, otro lo haces más, pero son básicamente estos 4 pasos. Es decir, buscar una base de datos, es decir, buscar datos, bases de datos, información que esté registrada y normalizada, ¿vale? Limpiarla y analizarla, es decir, muchas veces los datos no están tan limpios que nosotros queríamos y necesitamos como arreglarlos, hacerlos mejores y limpiarlos de impurezas, que se puede decir.
analizar esos datos y hacer periodismo con esos datos, es decir, descubrir el titular, la noticia que hay en esos datos. Y normalmente, por último, visualizar datos, que en esta charla voy a concentrarme un poco en esa parte. Buscar una base de datos o hacerla, ¿vale? ¿Dónde están los datos? O sea, cuando hablamos de datos, no hablamos de una cosa como inteligible. Los datos son la realidad, ¿vale? Son los hechos, son lo que está pasando. Simplemente que los datos lo que hacen es cuantificar o convertir en algo organizado un fenómeno que se produce en la realidad, ¿vale? Los datos están prácticamente en cualquier lugar, es decir, si nosotros nos podemos poner a contar aquí cosas, por ejemplo, todos los asistentes que hay en esta sala, eso es un dato, ¿vale? Y es una realidad, es simplemente que nosotros estamos cuantificando una realidad, ¿vale? Entonces los datos están básicamente en cualquier sitio. Están en la web están abiertos y públicos, es decir, hay muchos portales de datos abiertos de las administraciones públicas, de empresas, de cualquier cosa, en la que se publican datos en distintos formatos, que es lo que llamaríamos, por ejemplo, tradicionalmente en plan de una tabla de Excel, ¿vale? Esos son como lo que llamaríamos unos datos. También son datos, por ejemplo, que los podemos obtener, en el caso de nuestro equipo, a través de solicitudes de transparencia. Es decir, son datos que están ocultos en el sentido de que no están publicados, pero que existen, porque las administraciones públicas los tienen, ¿vale? Los podemos obtener también a través de web scraping, es decir, de obtener datos que están publicados en la web, pero que no están normalizados para que los analicemos. Es decir, no están en un Excel, no están en un CSV, no están en un formato como más habitual para utilizarlos, pero que están ahí estructurados para que nosotros los podamos obtener de una forma más o menos automática. Y también están en documentos públicos y privados, es decir, por ejemplo, yo qué sé, unas cuentas anuales de las empresas, en cualquier otro tipo de documento, tanto de entidades privadas como de entidades públicas. Y también están en la vida. O sea, en la vida hay como montones de datos que existen porque se pueden extraer, simplemente que hay que buscar la manera de extraerlos. Un caso que me viene ahora mismo. En el Comercio, de un periódico de Asturias, creo que era El Comercio, lo que hicieron fue, durante el confinamiento, hicieron como, fueron a la avenida principal de la ciudad, la avenida marítima, y se pusieron a contar manualmente en una libreta cuántas personas iban como corriendo en la avenida y cómo iban evolucionando y cuántas tenían mascarilla y cuántas no, ¿vale? Entonces, esto es una cosa como muy graciosa para medir, por ejemplo, el nivel de cumplimiento de una normativa, ¿vale? Y fue una cosa de una base de datos que no existía, ¿vale? Pero que sí estaba, porque los datos funcionan como una estandarización, una organización de la realidad. Entonces, lo que hicieron fue esa recopilación manual, que diríamos, para hacer una historia con eso, ¿vale? O, por ejemplo, el caso de la película famosa de los abusos sexuales en la Iglesia en Estados Unidos, de periodismo, que básicamente lo que hicieron fue recopilar manualmente todos los casos de obispos que se habían cambiado con un tipo específico de parroquia dentro de Estados Unidos, que eran posibles casos de abuso sexual. Pues es eso, es una realidad que existe, que yo la normalizo, la convierto en una base de datos para hacer periodismo con eso, ¿vale? Básicamente, toda la realidad puede ser un dato, si la organizamos y la clasificamos correspondientemente. Estos datos muchas veces están limpios en el sentido de que están normalizados porque, por ejemplo, la administración pública los trata, porque tienen como muchos formatos y porque existen unos procesos de armonización de esos datos. Pero muchas veces no. Entonces, muchas veces los periodistas y nosotros tenemos que limpiar esos datos. Es decir, por ejemplo, arreglar nombres que están como distintamente categorizados dentro de una base de datos, o que hay erratas, o cualquier tipo de cosas. Todo eso es un proceso que hacemos dentro del periódico, pero es que no me quiero centrar ahora. Y, por supuesto, lo más importante que hacemos nosotros, que es ser periodistas, ¿vale? O sea, no somos unas personas ajenas dentro de la redacción, sino que somos periodistas de formación, hacemos periodismo y buscamos noticias, ¿vale? Lo que hacemos es contar noticias. Entonces, lo que hacemos es contar noticias que hay en las bases de datos, ¿vale? Y hacemos periodismo con ello. Periodismo tradicional, que puede ser reporteo, hablar con fuentes, explicar la realidad, básicamente, es decir, informar sobre la realidad. Y lo que me voy a centrar yo en esta charla es en un punto clave que nos ha ayudado mucho a los periodistas de datos a contar mejores historias, ¿vale? Que es visualizar los datos. Es decir, de cómo convertimos esa gran cantidad ingente de información en
representaciones visuales que ayuden a nuestros lectores a entender mejor los asuntos que estamos tratando, ¿vale? Y también a contar historias totalmente nuevas que yo creo que serían muy difíciles de contar, muy difíciles de explicar sin la visualización de datos, ¿vale? Vamos con algunos ejemplos, ¿vale? Así es como se ve lo que llamaríamos una base de datos tradicional, ¿vale? Una base de datos que es básicamente una tabla muy grande en la que hay como mucha información, ¿vale? Esto es un proyecto en el que lo que hicimos fue convertir como 500 o 600 resoluciones en PDF de la Oficina de Conflicto de Intereses del Gobierno en una base de datos con todas las autorizaciones y denegaciones que habían dado altos cargos públicos para pasarse al sector privado, es decir, las puertas giratorias, ¿vale? Esta base de datos que recopilamos y que hicimos, al final el proceso es un poco manual porque tienes que ir como PDF y convirtiéndolo a esto que ven aquí, se convierte en un gráfico en esto, ¿vale? Este es el gráfico que contó esa historia que nosotros hicimos, ¿vale? Que es que la Oficina de Conflicto de Intereses nunca veía conflicto de intereses, ¿vale? Entonces, estas son la evolución de año a año de las autorizaciones, es decir, las veces en las que la Oficina de Conflicto de Intereses daba un visto bueno a un alto cargo para que se pasara a trabajar al sector privado y las veces que la Oficina de Conflicto de Intereses decía que no podía trabajar en esa empresa porque había un conflicto de intereses con su labor pública mientras era alto cargo, ¿vale? Entonces, este gráfico cuenta perfectamente esa historia. Es decir, vemos con un gráfico muy sencillo cómo las autorizaciones son decenas, mientras que las denegaciones, es decir, los momentos en los que la conflicto de intereses realmente veía un conflicto de interés, eran casos excepcionales, ¿vale? Esta historia, sin lo que llamaríamos esto del periodismo de datos, era muy difícil de contar y sobre todo de intentar hacer entender a la gente, ¿vale? Esto es un ejemplo claro de lo que yo llamaría la visualización, que es básicamente dar sentido a los números, ¿vale? Que es que la gente entienda de un vistazo muy rápido, muchas veces un poco más lento porque muchas veces son más complejas, un fenómeno, una historia, una noticia que queremos explicar, ¿vale? Pero no solo eso, ¿vale? O sea, no solo hablamos de altos cargos, sino también, por ejemplo, de datos electorales. Así es como se vería una base de datos de resultados electorales por municipio. Cuando nosotros vemos algo así, simplemente viendo esta tabla no nos enteramos de nada, porque o sea, son números, pero no les hemos dado ningún sentido, ¿vale? Entonces, no solo los gráficos dan sentido a los números, sino también, por ejemplo, los mapas. Los mapas pueden explicar totalmente fenómenos que son difíciles de ver en cualquier otro contexto, ¿vale? Por ejemplo, esto, que es o sea, una cosa que ni siquiera nosotros podemos entender, o sea, que podemos ver cosas simplemente como echándole un vistazo a la tabla, se convierte en esto, ¿vale? Esto es un mapa del partido más votado en cada municipio de España. Esto, que antes era una cosa como inteligible, ahora tiene sentido. Ahora podemos ver cosas en esos datos, ¿vale? Por ejemplo, cosas que pueden ver los lectores. Uno, esa dicotomía que existe entre el sur, donde el Partido Socialista es mucho más hegemónico, donde ganan prácticamente la mayoría de municipios, y toda la zona del noroeste, desde Castilla y León a Galicia, donde el Partido Popular es hegemónico. Pero esto también cuenta muchísimas más historias, es decir, un vistazo visual nos enseña cómo hay dos territorios que son una excepción total dentro de España, que son el caso de Cataluña, en el que hay dos colores que no se ven en ningún otro lugar, que serían el caso de Esquerra y Junts pel Cat, ¿vale? O el caso de Euskadi, que se ven otros dos colores, que son los colores de Bildu y PNV, que no se ven en otro lugar. Es decir, este mapa nos muestra, y le muestra sobre todo al lector, todas las historias que puede haber en unos resultados electorales de unas elecciones, ¿vale? Es decir, todos los fenómenos regionales que se producen en la sociología electoral de España, ¿vale? Pero no son solo mapas y gráficos, sino también visualizaciones un poco más complejas que ayudan a entender esto. Por ejemplo, sobre los datos. Cada vez que alguien nace en España,
se rellena un cuestionario así, normalmente a veces lo hacen los médicos, pero a veces lo puede hacer, por ejemplo, directamente los padres, con todos los detalles del nacimiento, en este caso del parto que se produjo, ¿vale? Esta es un cuestionario que se rellena, ¿vale? Y se envía al Instituto Nacional de Estadística, ¿vale? Con estos datos, con estos microdatos de cada uno de los detalles de cada uno de esos nacimientos, hicimos esta visualización, ¿vale? Es una visualización de un calendario tradicional que podrían tener en vuestras casas si tienen un calendario de estos de el año completo, ¿vale? Que ven que esto sería lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿vale? En este caso del 78, y cómo son los nacimientos, o sea, es decir, cuáles son los días en los que están naciendo más gente sobre la media de ese año y los que están naciendo menos. Es decir, los verdes, como por ejemplo aquí mayo, serían los lugares en los que estaban naciendo más gente de lo normal y, por ejemplo, en esta parte de diciembre, los días en los que están naciendo menos gente de lo normal. ¿Vale? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, cómo parece que nace más gente en 1968 en mayo y en diciembre que en otros momentos del año. Pero vamos a seguir evolucionando. Miren ahora el 88. Hay un pequeño cambio. Empiezan a señalarse los últimos días de la semana. Es decir, los sábados y los domingos empiezan a colorizarse más de rojo. Es decir, que nace menos gente. Avancemos 10 años. Se ve lo mismo fenómeno, pero incluso más fuerte que antes. Es decir, cada vez los sábados y los domingos hay como menos probabilidad de nacer. Avancemos 10 años. Otra vez. 2008. Vemos los verdes y los naranjas. Es decir, cómo cambia ese fenómeno de la probabilidad de nacer. Y por último, 2018, que fue el último año que analizamos. Creo que incluimos 2019 también. Vemos un cambio total entre cómo nacía la gente en el año 78, que era una cosa como muy estacional, es decir, que nacía mucha más gente, por ejemplo, en mayo frente a, por ejemplo, final de año, frente a ahora en el que la estación no importa tanto, sino importa el día, ¿vale? Que no es solo los sábados y los domingos, ¿vale? Sino son también, por ejemplo, los festivos. Aquí abajo vemos el 24 y el 25 de diciembre, el 31 de diciembre, vemos aquí el 1 de enero, vemos aquí el 15 de agosto, festivo nacional, vemos, creo que no está, creo que cayó un festivo el 1 de mayo, no me acuerdo dónde cayó la Semana Santa, pero imagino que cayó por aquí. Finales de marzo. Ah, vale, mira aquí, sí, aquí está Viernes Santo y Jueves Santo, ¿vale? Con esta visualización, la historia que contamos era acerca de cómo los niños ya no nacen en festivo y en fin de semana, que era un tema relacionado con la medicalización del parto y cómo la programación de los partos había provocado este fenómeno, ¿vale? Y esta visualización era la que contaba la historia, ¿vale? Que es una visualización un poco compleja porque lo que hace es convertir un calendario tradicional en una visualización de datos que da sentido a los números. ¿Vale? Entonces, sobre qué es la visualización de datos, a mí la definición que más me gusta es esta de Alberto Cairo, que es la representación visual de información, en este caso, lo que decíamos antes, representación visual para dar sentido a esos datos, a esos números, para permitir la comunicación, es decir, informar de cosas, el análisis, para que también la gente pueda analizar cosas, el descubrimiento y, sobre todo, a partir de las visualizaciones interactivas que nos permite el nuevo medio de Internet y las posibilidades que nos permite la programación, el descubrimiento de la programación. Es decir, que muchas veces, con respecto a lo que pasaba cuando las visualizaciones de datos se hacían en papel, ahora podemos contarles historias a la gente, a los lectores, en las que ellos pueden descubrir su propia historia y que pueden estar centradas en ellos, que pueden estar centradas en su municipio, que pueden estar centradas en gente que se les parezca o que sean como ellos, ¿vale? Es decir, como hacerlo como muy personalizado para la gente. Entonces, lo que les voy a contar es un poco como todas las cosas que nosotros tenemos en cuenta a la hora de hacer visualizaciones en el periódico para intentar hacerlas de la mejor manera posible. Lo primero es que nosotros intentamos siempre elegir lo que queremos contar, ¿vale? Este es un esquema de Andrea Vela, que me parece como bastante útil, sobre todo para gente que está como iniciándose, de un esquema como muy sencillo de yo lo que quiero contar es esto, pues este es el gráfico
adecuado para que tú muestres eso, ¿vale? Que son, por ejemplo, si yo quiero mostrar una relación, si quiero mostrar una comparación entre distintos datos, entre distintas categorías, si quiero mostrar una distribución de unos datos dentro de un eje, si quiero mostrar una composición, ¿vale? Este esquema, que es muy sencillo, te ayuda mucho para entender que hay como muchas historias, muchas maneras en las que la visualización puede responder preguntas de los lectores, ¿vale? Vamos a ponerle un ejemplo un poco más claro, ¿vale? Estos son los mismos datos de un proyecto que publicamos sobre la deuda de los partidos políticos con los bancos, ¿vale? Son 3 gráficos a partir de los mismos datos que cuentan historias totalmente distintas, ¿vale? El primero, un tree map, ¿vale? Que lo que muestra es una distribución, ¿vale? Este gráfico lo que muestra es en qué bancos está la deuda de los partidos políticos. Aquí esto cuenta una historia, ¿vale? Esa primera historia, ¿cuál es? Que la Caixa y el Banco Santander son los 2 grandes bancos en los que está la deuda de los partidos políticos, ¿vale? A los grandes acreedores de los partidos políticos. El segundo, un gráfico de barras que lo que muestra es una comparación, ¿vale? Aquí no queremos ver cuánto suponen cada uno de los bancos sobre el total, sino que lo que queremos ver es cuáles son los partidos políticos que tienen más deuda. Y lo que vemos que los partidos políticos que tienen más deuda son básicamente primero el PSOE, después el Partido Popular y después el PNV, ¿vale? Aquí estamos contando una historia totalmente distinta al primer gráfico, pero con los mismos datos. Y por último, el último, que es un gráfico de líneas, que nos muestra una comparación, pero una comparación distinta, porque en este momento lo que hacemos es una comparación temporal. Es decir, cómo había evolucionado la deuda de los partidos políticos con los bancos entre 2015 y 2017-2018, ¿vale? En un periodo en el que hubo varias elecciones generales. Esta historia lo que nos cuenta es cómo había caído la deuda de los partidos con el Banco Santander y cómo se había mantenido, bueno, y con el BBVA también, y cómo se había más o menos mantenido con el resto de bancos, ¿vale? Todo esto es con la misma base de datos, con los mismos datos. Simplemente que cada uno de estos gráficos cuenta una historia distinta, un fenómeno distinto, algo distinto que tenemos que contar a los lectores, ¿vale? Pero esto no solo podemos hacerlo con gráficos, sino también con mapas, ¿vale? Esto es otro ejemplo de lo que nosotros hacemos habitualmente en unas elecciones en España, en este caso aplicado a Cataluña, ¿vale? Este es el mapa del voto independentista y no independentista en Cataluña, ¿vale? Vemos un primer mapa, que es un mapa de cuáles son los lugares en los que hay más votos a partidos del bloque no indepe y a los partidos del bloque indepe, ¿vale? Entonces vemos un fenómeno en el que el voto al partido, a los partidos independentistas parece como mayoritario alrededor de toda Cataluña, mientras que el voto al partido no independentista es como minoritario como en esta zona costera, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que esto es algo que pasa mucho en España porque somos un país muy denso, pero concentrado en pocas ciudades, que pasa, por ejemplo, también en Estados Unidos, que es que cuando nosotros lo hacemos cartograma, ¿vale? Que aquí cada municipio se lo mostramos en función del tamaño, del número de habitantes que tiene, la historia cambia completamente, ¿vale? Y además nos cuenta como muchos más detalles de este fenómeno electoral. Aquí vemos cómo el independentismo, que parecía como mega mayoritario, realmente es mayoritario en la mayoría de zonas rurales donde vive muy poca gente, ¿vale? Porque quien vota es la gente, no la tierra. Y que los bloques no independentistas son mayoritarios en todas las grandes zonas urbanas alrededor del área metropolitana de Barcelona, ¿vale? Son 2 mapas que cuentan historias distintas y totalmente válidos, ¿vale? Simplemente que en uno nos concentramos en un fenómeno, que es el de la concentración de población, y en otro es un poco más preciso a la hora de establecer las comparaciones territoriales dentro de un lugar. ¿Vale? Segunda regla que nosotros intentamos ponernos a nosotros. Elegir siempre lo más efectivo frente a lo más bonito. Que eso yo creo que uno de los fenómenos que pasó cuando nació el periodismo de datos, y es que la gente estaba como muy flipada con los gráficos así como muy espectaculares, como muy coloridos, como que entraban mucho por los ojos, pero que costaba mucho entenderlos porque estaban más pensados en entrar por el ojo que en entrar por el cerebro, ¿vale? Entonces muchas veces hay gráficos que encajan, que son más sencillos, más simples, menos fantasiosos, menos bonitos, pero que nos ayudan mucho a los lectores a entender mejor que una visualización muy complicada, muy fantasiosa, con muchos colores y que entra mucho por los ojos, ¿vale?
Un ejemplo, esto es de el proyecto de la tierra esclava, ¿vale? En la que hicimos un análisis sobre cómo los cultivos de plantación estaban básicamente explotando muchos países pobres para dar de comer a los países ricos, ¿vale? Este gráfico, yo creo que si lo hiciera hoy lo haría de una manera totalmente distinta, porque es un gráfico como muy atractivo, porque es como en 3 dimensiones, con unos arbolitos como pintados y tal, pero que dificulta mucho la comparación, ¿vale? Casi que te tienes que leer como cada uno de los números y compararlos mentalmente tú para entender cuáles son como los países en los que hay como mayor porcentaje de cultivos de plantación, ¿vale? Entonces, este gráfico, por ejemplo, lo haría ahora de otra manera, para intentar hacerlo más efectivo, más claro para el lector, ¿vale? Pero esto no significa que haya que cerrarse a la complejidad, es decir, los gráficos complejos, como visualmente atractivos, muchas veces te ayudan a explicar fenómenos más complejos, ¿vale? Esto es del mismo proyecto que lo que hacía era mostrar cómo era el flujo de exportaciones, aquí lo vemos en naranja, y el flujo de importaciones, en este caso, del plátano aquí en Canarias, el banano en Latinoamérica, ¿vale? Y vemos ese fenómeno, ¿vale? Vemos cómo países de Latinoamérica, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Filipinas, aquí toda la zona de África Occidental, Costa de Marfil, eran países exportadores de banano para suplir a los países ricos. Bélgica, Gran Bretaña, Francia, España, Alemania, Países Bajos, Rusia, Estados Unidos, China, Japón. Es decir, cómo existía ese flujo desde los países pobres a los países ricos en el caso de estos cultivos de plantación, que eran unos cultivos que no se utilizaban mayoritariamente para alimentar a la población local, sino que se utilizaban todo para exportar. Esto es otro gráfico, otro ejemplo de gráfico más complejo que nos ayude a contar una historia más compleja, ¿vale? Esto es, supongo que sabrán que la luz ha subido, ¿vale? Esto es un poco la explicación de cómo sube la luz, ¿vale? Esto es cómo se formaron las ofertas del mercado eléctrico a las 9 de la noche del 7 de octubre del año pasado, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona el mercado eléctrico? No voy a intentar extenderme mucho, pero una explicación sencilla con este tema que hicimos. Básicamente, todas las ofertas que mandan el mercado eléctrico se van sumando hasta cubrir la demanda, ¿vale? Todo esto de aquí de abajo es la demanda y todo el precio que se paga por la luz lo implica la última oferta más cara con la que se suple la demanda, ¿vale? Entonces, esto es cómo se forma el precio, ¿vale? Aquí están todas las líneas que ven aquí, verdes y amarillas, son todas las ofertas de, básicamente, de energías renovables, cogeneración, residuos y tal, es decir, energías de régimen especial o renovables, que se ofertan a 0 euros, ¿vale? Es decir, que se ofertan gratis, por decirlo de alguna manera, y todo lo que se rellena dentro de la demanda de eso. Y después están los dos casos especiales, que sería el rojo son las ofertas de gas, y el azul, que son las ofertas de la hidroeléctrica. Es decir, este gráfico lo que te enseña es ese fenómeno de cómo se forma el precio de la luz en España, es decir, de cómo el gas, va subiendo poco a poco el precio y cómo la hidroeléctrica lo sube aún más, ¿vale? Este es un tema como mucho más complejo en el que no quiero extenderme, pero que es un ejemplo de cómo una visualización compleja puede intentar explicar un tema complejo para los lectores. Y también es muy importante, y es una de las guías que nosotros tenemos, es intentar utilizar metáforas visuales, ¿vale? Es decir, cosas que la gente haga clic en su mente, ¿vale? Y que les ayude muchísimo a entender el tema, ¿vale? Lo que tú quieres contar, ¿vale? Entonces, esto lo publicamos, creo que en 2016, en el que utilizamos los microdatos de la encuesta de estructura salarial para ver cómo era la brecha salarial profesión por profesión entre hombres y mujeres, ¿vale? Entonces lo que utilizamos fue este esquema dentro de esa pieza con algo que la gente pudiera entender, es decir, con monedas de 1 euro, ¿vale? Para ver cómo era la brecha salarial. Es decir, en este caso lo que nosotros vimos era que esa brecha salarial creo que en ese momento era como del 10%, algo así, cómo se convertía eso en algo real, en algo que afectara como al bolsillo de la gente, ¿vale? Entonces, por cada 40 euros, ¿vale? Que es un dinero que más o menos todos podríamos tener en nuestro bolsillo directamente, por cada 40 euros que gana un hombre, en España, de media, en promedio, una mujer gana 35, ¿vale? Esto es
En este caso era por salario hora, ¿vale? Esto es un ejemplo de cómo visualizar la brecha salarial de una forma un poco más visual y que exista una metáfora más clara de cómo sea, más que de un número porcentual que la gente a lo mejor no entiende tanto. ¿Vale? Con esto lo que hacemos es jugar con el subconsciente de la gente. ¿Vale? Después, los gráficos no solo se ven, se leen. ¿Vale? Hay una serie de mitos muy claros alrededor de la visualización que no son reales, ¿vale? Primero, como una imagen vale más que mil palabras. Que una visualización tiene que ser intuitiva y que si hay que explicar un gráfico es que está mal hecho. Todo esto está mal, ¿vale? Los primeros gráficos de barras o líneas que nosotros tenemos como ya en la mente, como casi que automáticos, es decir, que los entendemos que una gráfica de línea que hace así, alrededor de un espacio temporal, no entendemos que es una evolución, una gráfica de barras como que te compara cosas. Eso cuando eso no existía, ¿vale? Hace 100 años creo que fueron los primeros, eso hubo que explicarlo, ¿vale? La gente no entendía esos gráficos y hubo que explicarlos para que la gente los entendiera, ¿vale? Pues pasa ahora mismo, o sea, pasa igual ahora mismo con montones de gráficos que no son tan habituales y hay que explicarlos para que la gente los pueda entender, porque muchas veces hay gráficos que te ayudan a contar historias que es imposible, gracias, contar de otra manera. ¿Vale? Vamos a ver algunos ejemplos de gráficos que se leen. Este gráfico es como uno de los gráficos que ahora cada vez son más habituales, pero que muy pocas, o sea, que a la gente les cuesta entender porque es un tipo de gráfico como que no está tan claro en el subconsciente, ¿vale? Esto es un gráfico de dispersión, que es como, por ejemplo, muy habitual en el mundo académico y también como en algunas profesiones más especializadas, que lo que hace es comparar dos variables, ¿vale? En este caso lo que comparamos es el porcentaje de población en estudios superiores, lo vemos aquí anotado, ¿vale? Es decir, cuanto más arriba, más porcentaje de población con estudios superiores. Vemos aquí la explicación, cada burbuja es un municipio, es decir, cada puntito de estos es un municipio. Y aquí lo que vemos es menos voto al Partido Socialista y más voto al Partido Socialista en las últimas elecciones, ¿vale? Aquí lo que vemos es la comparación de estas dos variables. Es decir, ¿qué es lo que vemos? Que hay muchos puntitos en la zona con muchos estudios superiores, es decir, en municipios en los que hay mucha población con estudios superiores, en los que hay menos voto al PSOE, y vemos que hay muchos puntitos en la zona con más voto al PSOE, pero que hay menos porcentaje de población con estudios superiores. Es decir, este gráfico, que a la gente le cuesta entender, con esas anotaciones, con esa forma en la que le ayudamos a la gente a leer el gráfico, les explicamos el fenómeno, ¿no? Es decir, el PSOE obtiene muchos mejores resultados en los lugares en los que hay gente menos formada, que normalmente está relacionado también con renta y cosas así, que en los lugares de más renta y con mayor porcentaje de población con estudios superiores. ¿Vale? Esto es otro ejemplo de un proyecto que publicamos hace poco sobre los incentivos fiscales en Canarias que ayudan a muchas empresas a pagar impuestos irrisorios durante décadas, ¿vale? Este es el caso del Loro Parque, que declaró, en este caso, 200 millones de euros en beneficios en 2008 y 2019 y los impuestos que pagó, ¿vale? Entonces, este gráfico intenta anotar eso, es decir, vemos, este cuadradito amarillo son todos los beneficios que obtenido en esa época. Estos son los impuestos que debería haber pagado si hubiera pagado lo que llamaríamos el tipo general de impuesto de sociedades, el impuesto sobre beneficios. Y esto es lo que pagó realmente en impuesto de beneficios durante ese momento. Es decir, estas anotaciones ayudan a este gráfico a explicarlo y a que la gente lo entienda. Un gráfico que además es muy poco habitual, porque los gráficos de comparación de áreas no son tan habituales en España. Bueno, en España ni en otros países tampoco. ¿Vale? Y otra cosa que es una de las grandes tendencias ahora mismo, yo creo que del periodismo mundial, el periodismo visual mundial y el periodismo de datos mundial, que es que ahora los lectores ya no solo quieren que le cuentes noticias, ¿vale? Sino muchas veces quieren entender fenómenos, ¿vale? Entonces, ahora una de las cosas que ha surgido es que cada vez los periodistas buscamos explicar fenómenos complejos, es decir, hacer como didáctica, periodismo didáctico para intentar explicar cosas. Es decir, no revelar cosas, sino explicarlas y que la gente las entienda, ¿vale? Por ejemplo, fue un proyecto, y para este tipo de cosas nos ayuda mucho la tecnología, en el que utilizamos una narrativa con scroll,
¿vale? Para intentar explicar un fenómeno. En este caso, esto era el voto, cómo funcionaba el voto en la Comunidad de Madrid y cómo había básicamente una brecha entre zonas pobres y zonas ricas y cómo el voto de la derecha ganaba básicamente siendo mayoritario en el 30% más rico de Madrid, ¿vale? Pero también con otros proyectos específicos, ¿vale?, que nos ayudan también a explicar fenómenos, es decir, no a revelar cosas, a contar como una noticia totalmente nueva, sino a explicar algo que antes no se había explicado. Este fue uno de nuestros últimos proyectos del año pasado, ¿vale?, que se llama España vive en pisos, ¿vale? Aquí nos descargamos los datos geográficos de más de 12 millones de edificios de toda España para contar una historia de urbanismo, ¿vale? No para revelar nada nuevo, sino para contar y explicar algo que más o menos todo el mundo sabía, pero que no lo tenían tan en mente, ¿vale? Lo que hicimos fue básicamente explicar cómo en España habíamos construido en vertical, ¿vale? Cómo habíamos construido hacia arriba en España y cómo habíamos construido ciudades muy, muy densas y todas las consecuencias urbanísticas y medioambientales que eso tenía, ¿vale? Entonces lo que hicimos fue descargarnos esos 12 millones de edificios y visualizarlos en un mapa interactivo, los edificios más bajos como más verdes, creo que lo ven ahí, de una planta, 2 plantas, hasta los edificios más altos en violeta, ¿vale? Y lo que nosotros mostramos en esta historia es decir, cómo nuestras ciudades estaban prácticamente todas llenas de violeta. Es decir, que si tú lo comparas, por ejemplo, con otras ciudades en Latinoamérica, Estados Unidos, incluso parte de Europa, te darás cuenta que en general en España construimos muy alto, ¿vale? De media. Pues esto era un fenómeno para explicarlo. Es decir, por ejemplo, esto es el mapa de Barcelona en función de la altura de los edificios. ¿Qué es lo que vemos aquí? Montón de rosa, ¿vale? Vemos, salvo en lo que llamaríamos el centro histórico, vemos a partir de que se construyó el Eixample, es decir, todos los barrios que forman como el resto del principal núcleo de la ciudad, están llenos de edificios muy altos, muy cuadriculados, que yo creo que ahí también se ve lo de cuadriculado, en toda la ciudad. Pues esto lo hicimos con todas las ciudades españolas. O sea que si quieren pueden incluso buscar aquí La Laguna, Santa Cruz o lo que ustedes quieran y pueden buscar su edificio, ¿vale? Este proyecto fue un proyecto que fuimos explicando poco a poco gracias a esa narrativa que nos permitía explicar fenómenos muy complejos, en este caso cómo ha sido el urbanismo en España, cómo se ha desarrollado en nuestras ciudades, utilizando la altura de los edificios. Otro ejemplo, o sea, otra regla que nosotros intentamos no utilizar, evitar dogmas y normas anticuadas, ¿vale? Esto pasa mucho porque la visualización está muy ligada al mundo académico, pero hay como una serie como de reglas que muchas veces, como profesores universitarios, nos critican por hacer cosas que son como poco académicas, que diríamos, ¿vale? Por ejemplo, lo del eje vertical, que tiene que empezar siempre 0 para no mentir. No, eso no es así. Muchas veces quieres contar una historia en la que el eje no tiene que empezar en 0 porque no cuentas lo mismo. Por ejemplo, en cotizaciones de empresas. Normalmente es muy raro que una cotización de una empresa llegue a 0, ¿vale? Entonces puedes intentar mostrar el fenómeno de una manera totalmente distinta. Por ejemplo, estos son para intentar mostrar la mortalidad del COVID-19 en España. Miren aquí todas las líneas de mortalidad, es decir, cómo habían evolucionado todas las líneas de mortalidad desde por semana del año, desde enero hasta diciembre, en cada momento, ¿vale? Vemos aquí 2017. Ahora vamos a ver 2020, ¿vale? La epidemia del coronavirus. Este eje, ven, no empieza en 0. Aquí lo vemos, ¿vale? Esto lo que te muestra es una visualización en la que el eje no empieza al 0, ¿vale? Y que te muestra perfectamente cómo ha sido el récord de mortalidad que tuvimos durante la crisis del coronavirus. Es decir, había gente que decía, esto es como una gripe. No, el coronavirus no era una gripe y te lo demuestro con estos datos. Es decir, nunca habíamos tenido un pico de mortalidad semejante al que tuvimos en esas semanas del confinamiento en marzo y abril de 2020. Reglas que intentamos seguir. Intentamos escoger siempre bien los colores, ¿vale? Hay que intentar ser sensatos y discretos con el color. Muchas veces, sobre todo algunos programas, por ejemplo Excel, te invitan como a utilizar como 40 colores en las visualizaciones. Muchas veces esto es contraproducente porque distrae al lector, ¿vale? Entonces nosotros intentamos siempre ser como elegir como 2 o 3 colores y jugar con eso, ¿vale? Para intentar no distraer.
hay que tener mucho cuidado también con las deficiencias visuales. Hay un porcentaje de la población que tiene una serie de deficiencias visuales y que no ve el color como lo vemos nosotros, o como lo ve la mayoría de nosotros, que a lo mejor hay algún daltónico aquí. Y también utilizar la psicología del color, es decir, los colores que la gente asocia con cosas, intentar utilizarlos. Por ejemplo, la gente asocia normalmente las cosas negativas con el rojo. Pues nosotros intentamos utilizar como todo lo que llamaríamos las cosas negativas, las pintamos de rojo. El paro, la mortalidad, cualquier cosa que la gente asocie con algo negativo, pues nosotros utilizamos el rojo. Y viceversa con, por ejemplo, el azul o el verde. Intentar utilizarlo con cosas positivas como la vacunación o cualquier otro dato. ¿Vale? Esto es, por ejemplo, un ejemplo de los que les decía del tema de las deficiencias visuales. Si ustedes tienen visión normal, esto lo verían ver perfectamente y distinguir los rojos de los verdes. ¿Vale? Así es como lo vería una persona daltónica, creo que con el formato más habitual de daltonismo. ¿Vale? Aquí no se distingue el rojo del verde. ¿Vale? Por eso muchas veces una de las reglas que tenemos es tener cuidado con esto. Es decir, que las personas daltónicas también puedan distinguir las historias que queremos contar en nuestros gráficos. ¿Vale? Estas son algunas herramientas para utilizar colores. Y por último, quería hablarles un poco de lo que nosotros entendemos por la ética de visualizar. ¿Vale? La ética de visualizar es todas las reglas que nosotros intentamos seguir para ser éticos a la hora de contar, explicar y visualizar los datos que nos estamos mostrando. ¿Vale? O sea que muchas veces cuando decíamos antes, no existen dogmas, o sea que hay que evitar los dogmas y normas anticuadas, sí. O sea, hay que tener cierta libertad, cierta creatividad a la hora de visualizar, pero siempre siendo honesto. ¿Vale? Porque también se puede mentir y se puede engañar con gráficos y con datos. ¿Vale? Entonces, regla número 1 es comparar siempre manzanas con manzanas, no con peras. Es decir, casos muy claros que surgen casi siempre en España es, por ejemplo, cuando comparas territorios, comparar en números absolutos. ¿Qué es lo que pasa? Que en todos los rankings, si comparas con números absolutos, te van a salir, por ejemplo, por comunidades autónomas, Madrid, Barcelona, Andalucía y la Comunidad Valenciana, como las comunidades con más lo que sea. ¿Vale? Por eso hay que ajustar, por ejemplo, esos datos por población. ¿Vale? Para intentar comparar cosas que sean comparables. Cuando hablamos antes de no hace falta que la escala empiece en 0, sí, no hace falta. O sea, puedes empezar el gráfico donde tú quieras, pero siempre mostrando la escala. Es decir, siempre siendo transparente con el lector de lo que tú le estás mostrando y cómo se lo estás mostrando. ¿Vale? Porque siempre dan el contexto y evitan las mentiras y los usos interesados de los gráficos. Es decir, muchas veces vemos cuentas de partidos políticos que ponen un gráfico que está como muy limpio. Básicamente ponen como 2 barritas o 2 líneas o lo que sea y un porcentaje como para arriba en plan de mira qué de puta madre lo estamos haciendo. O mira cómo hemos disminuido esto según nuestra ley. ¿Vale? Las escalas lo que te permiten es dar el contexto, ser honesto y ayudar al lector a intentar entender el fenómeno. Por supuesto, explicar el contexto y el significado de los datos. O sea, una de las cosas que sobre todo han pasado mucho con la pandemia y es que teníamos que explicarle a la gente qué significaba cada dato, ¿vale? No sé si ustedes se acuerdan cuando empezó la pandemia que la gente contaba uno por uno, en el sentido de que la gente estaba muy, muy pendiente de cuántos casos nuevos había cada día, ¿vale? Pero tuvimos que explicar en esa primera parte de la pandemia que esos casos eran una pequeña parte de los que eran realmente, porque no existía un sistema de detección lo suficientemente fuerte para que la gente que se había infectado pudiera hacerse un test positivo. ¿Vale? Entonces tuvimos que explicar que eso era una parte, que había una cantidad tremenda de casos de personas contagiadas que no habían sido confirmadas como casos. ¿Vale? Muchas veces esto hay que explicarlo, es decir, ser transparente con el lector y decirle estos datos vienen de aquí, significa esto y tienen sus limitaciones. ¿Vale? Con eso hablamos cuando hablamos de abrazar la incertidumbre, es decir, los datos muestran la realidad porque nacen a partir de la realidad. Pero no son perfectos, ¿vale? Tienen limitaciones, tienen sesgos, tienen una cantidad de cosas porque los datos normalmente los hacen humanos,
¿vale? Es decir, muchas veces los datos tienen sesgo por multitud de cosas. Por ejemplo, con las encuestas. Las encuestas no son perfectas porque tienen limitaciones a la hora de establecer sus muestras, tienen limitaciones a la hora de lo que la gente quiere responder y lo que hace realmente, y como un montón de cosas más. Entonces, siempre en los datos suele existir una serie de incertidumbre, una serie de limitaciones que hay que normalmente explicarle y aclararle al lector, ¿vale? O sea, es decir, no tratemos a los lectores como tontos, sino que intentamos hacerles entender este fenómeno, ¿vale? O sea, hacerles entender que existen ciertas limitaciones a la hora de analizar los datos. ¿Ya? Bueno, 3 minutos me da, sí, ¿no? Sí. ¿Vale? Entonces, el tema con esto es que el coronavirus cambió completamente el paradigma en el uso de datos en España, ¿vale? Esto es la evolución de lo que llamaríamos las visualizaciones de gráficos en todo el mundo de DataWrapper, que yo creo que es básicamente la principal herramienta de visualización de datos para periodistas, ¿vale? Es decir, antes estas eran las visualizaciones de los periódicos de gráficos y cuando surgió el coronavirus llegaron hasta aquí. Es decir, una de las cosas que ha pasado con el coronavirus es que ha supuesto un revolcón y sobre todo un cambio de paradigma completo en la relación que los lectores tienen con los gráficos y los datos, ¿vale? Ahora la gente entiende muchísimo más un gráfico y muchísimo más un dato que hace 3 años, ¿vale? Y sobre todo tiene muchísimo más interés. Uno de los fenómenos que pasó con la pandemia fue que la gente ya no quería que le contaras los datos, es decir, no querían ver como un texto, unos párrafos llenos de datos, simplemente querían verlos ellos. Querían ver el gráfico de la curva del coronavirus ellos mismos, no querían que tú les explicaras cómo iba, querían ellos sacar su propia conclusión, ¿vale? Esto fue como el gran cambio que hubo con el coronavirus, es decir, no solo el interés de la gente por los datos, sino también cómo cambió para las redacciones el concepto de visualización y datos a la hora de ofrecérselos al lector. Es decir, la visualización ahora como servicio público, ¿vale? Por ejemplo, un servicio de alerta temprana de cómo está el COVID en mi ciudad. Es decir, una de las cosas que nosotros hicimos durante la pandemia fue hacer un mapa semanal de incidencia en cada municipio de España, ¿vale? Para que la gente pudiera ver en plan de, ahora mismo mi ciudad está mejor, está peor que en otros lugares, ¿vale? Intentar como que ellos tomaran decisiones personales en torno a eso. O mapas que se hicieron en prácticamente todos los medios de comunicación en España de restricciones de COVID o piezas. Es decir, qué puedo hacer y qué no puedo hacer en mi ciudad, ¿vale? También de divulgación científica y estadística, es decir, divulgación acerca del coronavirus, sus efectos y lo que significaban los datos, ¿vale? Es decir, que uno de los grandes fenómenos que pasó con el coronavirus y que cambió es que nunca hubo tanta gente interesada mundialmente en los datos como en ese momento. Básicamente porque la gente era parte de los datos. Es decir, si tú te contagiabas, ya formabas parte de las estadísticas. Bueno, si te contagiabas y dabas positivo en una prueba, ya eras parte de las estadísticas. Entonces, eso es lo que ha pasado. Es decir, que ahora hay gráficos en cualquier periódico en todo momento. Y es un fenómeno que ha venido para quedarse. Es decir, para que la gente tenga una relación totalmente más directa y mucho más intensa con los datos y las visualizaciones en los periódicos. Y estos son los ejemplos de todos esos gráficos que estamos viendo día a día y que prácticamente ya reconocemos. Es decir, la curva del coronavirus ya todo el mundo la tiene en la mente, porque ya sabe lo que es, ya sabe cómo funciona, la ha visto en todos los periódicos. No hace falta, prácticamente ya no hace falta ni explicarla ni lo que significa. Sabemos que estos son cómo han ido evolucionando los casos. Bueno, los casos o las muertes. Las muertes, perdón. ¿Vale? Acerca de cómo el interés de los lectores por la visualización, es decir, por los datos directamente, se ha multiplicado completamente en esta pandemia. Y nada, yo creo que ya con esto ya termino. Así que si tienen cualquier pregunta, pues me dicen. Un par de minutos, aunque sea para preguntas. Hola. Bueno, yo quería, verás, bueno, en las universidades tenemos una cantidad ingente de datos brutos,
que se podrían explotar de una manera maravillosa. Pero me gustaría que me comentaras cómo podíamos explotar o qué herramientas estáis utilizando o herramientas que fueran sencillas de utilizar para los que empezamos en esto de darle color a los datos. ¿Sabes? Muchas veces es complicado, pero bueno, no sé si nos puedes aportar alguna luz respecto a herramientas que puedan, para empezar sobre todo. Sí. Vale, pues herramientas yo creo que la más sencilla para empezar es DataWrapper, yo creo, porque es una herramienta online. Es verdad que está muy enfocada a periodismo, porque está muy enfocada a la publicación de gráficos en páginas web y en lo que llamaríamos periódicos y que esté adaptada, por ejemplo, a formatos móviles y cosas así. DataWrapper es muy sencilla porque te permite hacer gráficos bastante potentes con una serie de plantillas que ellos tienen y es como bastante fácil de usar. Es decir, como que tú casi que copias y pegas unos datos y puedes empezar a editar. Después hay otras que te permiten más personalización, pero son un poco más complejas, que son online, como Flourish. Y después existen como toda esa serie de herramientas que te ayudan a visualizar, que están mucho más enfocadas a la empresa. Por ejemplo, desde Power BI o Tableau o Qlik o cosas así. Y después ya está, dependiendo del nivel de formación y de lo que se quiera aprender, pues ya como un poquito cosas más avanzadas, que por ejemplo programación, que son cosas que nosotros hacemos, en plan de si quieres programar, por ejemplo, un gráfico con la librería D3, que es de JavaScript o cosas así. Pero para empezar yo diría DataWrapper, Flourish o esas básicamente, sí. Porque son muy sencillas, son online. Por ejemplo, DataWrapper es que casi que tú entras a la página web de ellos y puedes empezar a crear un gráfico nada más entrar. Yo creo que esa es la más adecuada para empezar, sobre todo si es gente que tiene un manejo mínimo así como de hoja de cálculo, es decir, de Excel y cosas así. Aquí. Buenos días. Yo quería hacer una reflexión, una pregunta. Ya la planteé ayer. Hay una frase que tú has hecho al principio de tu exposición que era la realidad, los datos son la realidad. Sí, nacen de la realidad, sí. Perdón, los datos son la realidad. Entonces, claro, primero querría presentarme como una persona que hace muchos años que trabaja con datos, que analiza datos y que genera datos. Entonces, yo no soy un dato. Las personas que hay en esta sala no son un dato. El dato es una forma de representarnos, es decir, de representar siempre, según el criterio subjetivo de alguien, una parte ínfima de mí o de todas las personas que hay en esta sala, siempre, de toda la complejidad, y hacerlo con un número o con varios números o con muchos números o con un punto, una línea o colores. Entonces me parece muy importante tener claro eso, ¿no? Porque ese es un criterio que determina la forma de tratar y de interpretar los datos. Tener claro eso, que una cosa es la realidad y otra cosa es el dato. Es decir, el dato es una representación, lo mismo que una fotografía. Igual que la fotografía tiene un encuadre, el dato tiene un encuadre. Entonces podemos tomar una parte, podemos tomar la otra. Entonces esto me parece muy importante, ¿no? Porque lo que creo que es fundamental es plantearse dos preguntas. La primera es cómo se han producido esos datos. Es decir, con qué criterio alguien transformó cualquier cosa en una cifra, en una línea, en un punto o en un color. Y entonces esta idea, bueno, podemos resumirlo en esto. Esta era la reflexión que yo quería hacer y que me parece fundamental, básica. Y bueno, estoy de acuerdo, tú al final has hecho una serie de reflexiones en tu última parte de tu exposición que refleja esto. Y me parece muy bueno el trabajo que hacéis y me parece muy interesante tus propuestas, ¿no? Pero si nos dejamos esta concepción, estamos cometiendo un error brutal, estructural. Entonces, esta era la reflexión que yo quisiera plantear. Es decir, atención, los datos siempre tienen una calidad y cualquier producción de datos se hace con un criterio. Sí, o sea, sí. Antes cuando me refería a eso, me refería a que los datos nacen de la realidad, no que fueran la realidad en sí. En el sentido de que los datos no son como un ente abstracto que surge y nace como en un mundo paralelo. Son una forma de sistematizar y de representar una parte de la realidad. O sea, realmente me refería a eso, no que fuera la realidad en sí.
Y sobre los criterios, por supuesto. O sea, yo creo que hay una parte de lo que explico que es precisamente con eso, es decir, con explicar las limitaciones de cómo se obtienen los datos, y el criterio con el que se obtienen los datos muchas veces te da lugar a determinadas conclusiones u otras en las que tienes que explicar eso. Es decir, una de las cosas que nosotros hacemos, sobre todo con temas muy complejos, es hacer como una parte metodológica al final de decir, esto es lo que hemos hecho, lo hemos hecho de esta manera, hemos obtenido los datos de aquí y esto tiene estas limitaciones. Es decir, por ejemplo, lo que les comentaba antes de los datos Que no has dicho cómo se produjeron esos datos. O sea, ¿cómo se obtuvieron? No. Quien generó los datos, ¿de qué manera pensó que iba a transformar la realidad en un mundo? Eso es básico. ¿Por qué yo te llamo a ti un mundo? ¿Un mundo qué quiere decir? ¿Que tienes unas gafas? ¿Que tienes una americana? ¿O que vas vestido? ¿O que tú no eres doctor en medicina? Y todo lo puedes expresar con un uno. Y el 2, lo contrario. Claro, es una cosa estructural, ¿no? Y lo habitual es que eso no se presente. Y que lo habitual es que se presente el dato igual a la realidad. Y esto es una constante en toda la producción, en todo el manejo y en toda la representación de datos. Y esto es lo que es preocupante. Y es muy preocupante que tú empezaras diciendo, la realidad, los datos son la realidad. Empezaste así, aunque tú en tu discurso luego expresabas que no, que en realidad las cosas son diferentes. Pero el hecho de que tú empezaras tu discurso con eso es una entrada que estructuralmente a mí me inquieta. Como persona que ha producido muchos datos, llevo 40 y pico años generando, analizando datos. Por eso me parece importante plantear esta reflexión. Bueno, o sea, es lo que te expliqué antes, o sea, a lo mejor lo expresé mal, pero vamos, me refería a que los datos nacen de la realidad y que son una representación de la realidad, no que son la realidad en sí. Después en el café podemos, Okay. en otro foro más distendido. La última pregunta, ¿vale? Y pasamos a la siguiente ponencia. Hola, buenos días. Yo te quería felicitar por la charla, que me ha parecido estupenda. La pregunta es, ¿en qué ocasiones se encuentran con que lo que quieren contar con esa visualización parte de una parte de la redacción del periódico que no son la gente de datos? Es decir, la noticia o la historia que quieren contar parte de los redactores clásicos, digamos, y en qué parte... O sea, en qué ocasiones parte de los propios datos. Es decir, no sé si ustedes tienen gente que se dedica, bueno, supongo que sí, que, o sea, por ejemplo, o sea, ¿en qué, lo de los partos que has contado? O sea, ¿eso quién se dio cuenta de eso? ¿Se dio cuenta gente que miraba los datos y nació del dato en sí? ¿Y en qué medida nacen de la redacción clásica? Depende, o sea, en el caso de por ejemplo, muchas veces que los redactores o tienen una hipótesis o tienen una historia, por ejemplo, que le cuentan fuentes o que leen en un informe o que ellos mismos como que tienen como una corazonada de que esto pasa y nos hablan a nosotros para intentar como confirmar que eso es así. Algo así, por ejemplo. Eso muchas veces pasa. En otros casos es como fenómenos que se ven como a niveles más pequeños. Por ejemplo, en el caso de los partos, en plan había como investigaciones de una organización que se llama El Parto es Nuestro, que había como hecho esto para Madrid y también en otras como comunidades autónomas que se habían hecho como individualmente. Entonces, por ejemplo, hay como casos en los que o sea, como que esos fenómenos ya más o menos que se sabe que existen, pero que tú los cuantificas de una manera como más global, ¿vale? O, por ejemplo, con lo de las ciudades. Es decir, las ciudades más o menos existen como una cierta coincidencia de que y existen tantos que los confirman, en plan de que, por ejemplo, el porcentaje de gente que vive en pisos en España es muchísimo más alto que en cualquier otro lugar. Entonces, a través de esos hechos intentamos como explicar ese fenómeno de una manera un poco más detallada. Pero muchas veces, o sea, es que surgen de muchísimas maneras, desde corazonadas nuestras, desde hipótesis nuestras, desde proyectos que se plantean, desde pistas que te dan fuentes, o por ejemplo el trabajo de redactores, que muchas veces hay muchos redactores que llevan 20 años o 15 años trabajando en un tema concreto y saben que hay cosas que pasan porque han hablado durante años con miles de expertos y miles de fuentes que les explican que una cosa va en una dirección y simplemente nosotros lo que le hacemos es como confirmarle que eso es así.
¿Y no existe el riesgo de que el dato confirme una cosa previa y que no sea tan real el resultado final? ¿En qué sentido? No te entendí. Si tú vas a buscar, tienes una sospecha de algo, Sí. porque alguien te da la pista, entonces vas a mirar el dato, pero vas a mirar el dato con tu sospecha. Con lo cual, me pregunto si eso, Sí. o sea, no estoy diciendo que eso ocurra siempre, ni mucho menos, pero me pregunto si ustedes se lo plantean. Es decir, tú miras los datos con ojos vacíos o miras los datos para buscar algo que, para confirmar lo que alguien te ha dicho. Lo digo porque el poder de la gráfica y del dato y de la visualización Sí. es tan alto que me pregunto si ustedes a la hora de hacerla y de buscar en los datos tienen en cuenta la posibilidad de que estén simplemente confirmando el sesgo de alguien. Sí, por supuesto. O sea, muchas veces lo que intentamos además, como somos 13, es intentar como hacer como el mismo proceso como varias personas o sea, muchas veces que además no solo surge así, no solo es intentar confirmar hipótesis, sino muchas veces lo que hacemos es explorar. O sea, es decir, coger una base de datos y decir, vale, vamos a intentar encontrar una noticia en esta base de datos que son unos datos nuevos que no habían existido. En esos casos siempre intentamos como confirmar, intentar como evitar los sesgos, pero los sesgos muchas veces son inevitables porque somos humanos y tenemos y pensamos y tenemos nuestras movidas básicamente, pero sí, o sea, intentamos siempre confirmar o incluso refutar. O sea, muchas veces hay muchas historias que nosotros publicamos que son una refutación del sentimiento general o de lo que llamaríamos la idea que todo el mundo tiene de una historia o de un fenómeno. O sea, muchas veces es en plan de... bueno, yo creo que Sergio después a lo mejor explicará algo de eso, que se dedica a eso básicamente, pero hay muchas veces en los que existe como un pensamiento de que pasa un fenómeno y que es una cosa como que es vox populi, en plan de que todo el mundo cree que es así, y cuando tú vas a los datos ves que realmente esto no es tan así. Entonces, eso muchas veces hay muchas historias en las que publicamos que son eso, es decir, que lo que hacemos es refutar como el estereotipo o el sesgo o la idea preconcebida que tenía la gente o el redactor o lo que sea. Muchas gracias, Raúl. Pues se nos ha acabado el tiempo para esta primera ponencia.